Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, es un placer, un gran privilegio contar con su teleaudiencia. Así que bienvenidos y bienvenidas a todo el país, a todo el pueblo dominicano. Buenos días, David Tejeda. Buenos días, Casandro. Buenos días a todos ustedes que nos privilegian, ¿verdad?, de vernos a esta hora. Yo digo que cada vez que un dominicano, donde quiera que esté, nos pone, ¿verdad?, en su pantalla, para mí es un privilegio, claro, y un honor, un grandísimo honor. Bueno, Casandro, nosotros no pudimos ver el lunes pasado, de manera instantánea, la conferencia de prensa convocada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo le he visto varias veces, por lo menos he visto algunos cortos, porque fue algo corto. Eso fue un asunto de 3 minutos, 4 minutos. Él leyó, vi en los pronunciamientos del señor presidente de la Suprema, primero lo vi como que estaba exaltado él. La forma en la que él se presentó al país y presentó el argumento, lo vi como agresivo en su pronunciamiento. No lo vi sosegado. Hay una situación difícil ahí. Lo vi presuroso no tanto en la convocatoria que hiciese apenas horas antes de producirse, sino en la forma en que él fue y habló. Incluso a la defensiva. Estaba a la defensiva. Poniéndose adelante, como se dice. Así mismo es. Pero, Casandro, yo ayer hice un ejercicio y comencé a ver la rueda de prensa y vi algo inusual durante la rueda de prensa. Si ustedes, ojalá sí, que me mantengan eso ahí y lo vayan repitiendo quizás cuando se termine, mientras yo hablo, que lo dejen así en off. Esa joven que ustedes ven ahí, hay 4 personas acompañando al presidente de la Suprema Corte de Justicia, 4 personas, 3 hombres y una mujer. De aquí, o en esa fílmica, se ve un poquito como lejos, ¿verdad? Pero ustedes podrán apreciar y que yo conté los movimientos. Esa joven que está ahí, esa señora que está ahí, ella está mandando un mensaje diferente al que está diciendo el juez presidente. Por ejemplo, yo conté 50 movimientos que ella hizo. ¿Cómo? En lo que él estaba diciendo. Nerviosa. Nerviosa. Ella parece que pertenece al staff, a la intimidad de la oficina del presidente de la Suprema, y parece que lo que él está diciendo ahí, ella lo está negando con su lenguaje corporal. Estudié esto detenidamente en el día de ayer. Y fíjense, obviamente ustedes no están viendo los dedos de las manos. Fíjense que ella tiene un brazo izquierdo agarrado, apretado con el derecho. Tiene ese brazo apretado y los dedos moviéndolo a cada rato. En una se quita, se arregla los lentes. Fíjense, miren esa muchacha, esa señora. Ella se mantiene constantemente negando lo que... Mira, fíjense todo eso, miren. Ella tiene, yo le conté 50 movimientos. Mientras que el que está a su lado está... Todos están tranquilos. Tranquilo. Pero ella no. Ella sabe más que ellos lo que está diciendo él. Y parece que lo que él está diciendo no va en consonancia con lo que es. Parece, según lo que ella está diciendo. Mira, fíjense. Ella está nerviosa ahí parada. Ella sabe cosas que nosotros no sabemos. Y el presidente de la Suprema está diciendo cosas que parece que no son, según lo que ella está diciendo con su lenguaje corporal. Como le digo, me fijé ayer y conté 52 movimientos. Oye. De ella. Inquietud grande. Cuando usted se fija, ahí el pelo se arregla el pelo, se arregla los lentes, se agarra un brazo, los dedos no está quieta ella. Ella está parada en los 2 pies, pero en un momento se puede de una parte, de otra parte se amaquea. Póngamelo de nuevo, para que ustedes vean, señora, lo que es el lenguaje corporal. Tú sabes una cosa, David. Entonces yo estoy viendo, Casandro, que esta muchacha, esta señora, que es parte del staff, de la intimidad
Porque para estar parada ahí, en esta rueda de prensa, es que ella es parte de eso. O sea, parte del staff, de la oficina, de la gente de confianza, del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ella, en todo momento, niega lo que él está diciendo. Entonces, otra cosa que sobresale de esa participación, anexándolo a lo que tú has dicho, es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es también el vocero del Consejo del Poder Judicial. Entonces, Y su presidente. Él en ningún momento, su presidente, él en ningún momento habló ahí a nombre del Consejo del Poder Judicial. Él siempre se circunscribió a hablar de su persona y hasta de su familia. O sea, defendiendo su honor. Pero yo lo que me quedo pensando es, ¿qué es lo que él está defendiendo? ¿Qué es lo que él le está preocupando tanto de esta situación a título personal? ¿Por qué él se siente involucrado en esto? En lo dicho por la jueza, porque la jueza dijo dos cosas, que recibió dinero Según él. y que cumplió instrucciones superiores. Pero según él, porque ella no ha hablado. Según él. Ella no ha hablado. Él está hablando por boca de ella. Y eso es parte de los elementos que a uno le llama la atención. Adelantamos mañana, Casandro, que en el programa de mañana no te vamos a establecer las veces que esa muchacha se mueve. Vamos a comenzar a enumerar las veces que ella se mueve. Yo no creo que ella normalmente sea así. Yo no creo que ella en 4 minutos, en 3 minutos, fueron 3 minutos que duró esta comparecencia del juez presidente, que en 3 minutos una persona informada de la situación se mueva 50 veces. Eso es imposible, a menos que no haya ahí una situación contraria a lo que él está diciendo. O que haya informaciones que se estén ocultando y que ella sabe y que no se están diciendo. O que se estén diciendo cosas que no son. Eso es lo único que puede hacer posible que una persona niegue tanto de manera corporal lo que está diciendo su jefe. Y yo lo vi con miedo a él. El Mariano Germán Mejía luce una persona con miedo, temerosa. De manera que mañana, Dios mediante, en este programa, pensamos establecer con números para que ustedes vean cómo es que él parecería que ella está, lo que ella me dice a mí es que él lo que está diciendo no es verdad, lo que ella está diciendo ella, así muda callada, paradita ahí, ella está diciendo que no es verdad. Bueno. Óyeme, los casos que se han resuelto por el lenguaje corporal, no son 2 ni 3, son miles de casos que se han resuelto en los países desarrollados. Claro. Lo que pasa es que estos son países donde la gente no toma eso en cuenta. Exactamente. Pero cuando usted tiene una persona a su derecha, acuérdate que está demostrado que las mujeres son más miedosas que los hombres. Por eso, los bancos, a pesar de que las mujeres tienen la condición de que se embarazan y que los bancos saben que a una mujer cada vez que se embaraza va a tener su hijo, le dan 3 meses de vacaciones, porque la ley lo dice. Los bancos prefieren tener una mujer en un puesto especial, aunque le den 3 meses cada año, y no tener un hombre, porque está demostrado que las mujeres son más miedosas. Pero el lenguaje corporal, por ejemplo, en el caso de Bill Clinton nunca dijo que él tuvo relaciones íntimas con el Lewinsky y nadie pudo establecerlo. ¿Cómo se hizo esto? Mediante los interrogatorios y el uso de expertos en la conducta humana. Tú sabes que cuando a Bill Clinton lo estaban interrogando, él siempre se hacía así. Cualquiera diría, pero se le metió una manía. Entonces ocurre, según establecido los psicólogos y los psiquiatras que estudian biología, el funcionamiento del cuerpo humano, que cuando una persona está mintiendo de una manera particular, se produce un movimiento de sangre a nivel de la cabeza que rompe unas cositas, ¿verdad? Unas conexiones nerviosas, de venas muy pequeñitas que se rompen. De pequeños cartílagos. No hace daño a la salud, pero produce una pequeña comezón. Entonces, todo el que te está hablando embuste a ti, en un momento determinado, fíjate. Esto es una información al público a propósito de ese tema tan interesante que tú has puesto del lenguaje corporal. Que usted hablando con una persona, algo muy serio, y haga esto, simplemente esa persona está mintiendo. Pero qué bueno, Casandro, que tú traíste el caso Clinton, porque ese caso yo lo tenía incluido en esto. ¿Sabes por qué lo tenía incluido?
porque y tenía incluido como una crítica al sistema judicial, o quizás no una crítica, pero por lo menos que este país comience ya a desarrollarse en asuntos legislativos. Por ejemplo, en el caso Mónica Lewinsky, en Estados Unidos, el Congreso de allá está autorizado e hizo eso, nombró a un fiscal especial que se llama Kenneth Starr, que fue el fiscal que investigó a Bill Clinton. Kenneth Starr fue el fiscal especial que llevó las investigaciones para a ver si era posible llevar a Bill Clinton a un juicio político y a su posterior destitución. Entonces, en este caso que nos ocupa aquí en este país, yo no sé si hay alguna legislación que permita que se pueda nombrar a un juez especial que tenga todas las herramientas, los recursos necesarios para él investigar lo que está pasando en la justicia fuera de lo que sería la Procuraduría General de la República. O sea, que el Congreso pueda... Escúchame, en el Consejo del Poder Judicial existen inspectorías donde hay un personal especializado que supuestamente está llamado a darle seguimiento a eso me refiero. A los jueces. No funciona. ¿Qué está pasando? A eso me refiero. Hay una cadena de complicidades, eso no funciona. ¿Qué yo quiero decir? Que estoy buscando a ver si existe la figura que tú ya la has establecido aquí, de algo como pasó en Estados Unidos, y yo como vivía allá y me pasé todo el proceso de Clinton, Lewinsky, yo me tiré todo el caso, ¿verdad? Vi cómo el Congreso y cómo el Departamento de Justicia, no fue el Congreso, nombró a Kenneth Starr, ese fiscal especial, que fue quien llevó las indagaciones en contra de Bill Clinton. Ahí apareció, ahí él se fue incluso hasta cuando Clinton era gobernador de Arkansas. Y ahí se dio cuenta, sucedió que ya en Arkansas, Bill Clinton había hecho lo mismo, usando a una secretaria. Entonces, el fiscal demostró que cuando él era gobernador, él usaba a un jefe de la patrulla de carretera, que estaba bajo la jurisdicción estatal, y él, como era gobernador, era el jefe del estado. Ese individuo, que era el jefe de policía estatal, era quien le llevaba a Bill Clinton, a estas mujeres. Las chicas. Entonces ella incluso, hay un libro que se escribió, donde ella comenzó a decir su memoria con Clinton, cómo ella subía a estar con Clinton mientras Clinton era gobernador. Todo eso salió en la investigación de Kenneth Starr. Entonces, en el caso que nos ocupa, como está tan desprestigiado el Procurador General de la República, que la gente no cree mucho en él, entonces yo pienso que el Poder Judicial en este caso debe nombrar un fiscal especial para que investigue lo que está pasando con estos jueces, pero un fiscal especial que tenga los poderes especiales, valga la redundancia, para indagar sin tropiezo y con el poder necesario y los recursos pertinentes para poder sacar a la justicia en el lugar de donde está. ¿Qué me preocupa a mí? Que fíjense cómo otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se pronunció ayer hablando y diciendo que la culpa que tienen, que la culpa de que estos jueces estén por ahí vendiendo sentencias es de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién lo dijo? Nada más y nada menos que la presidenta del Senado de la República, Cristina Lizardo. En el día de ayer, ella que es miembro, fíjense que ya van dos miembros, uno que es el procurador Francisco Domínguez Brito, que ha dicho que él le va a solicitar al presidente la convocatoria, y fíjense cómo otro miembro también de ese mismo poder dice y señala y culpa a los jueces de la Suprema. Entonces, eso va en consonancia con lo que tú, Casandro, dijiste en este programa, en el sentido de que tú estás viendo que se está creando un movimiento para cambiar los jueces de las altas cortes. O sea, ahí pensé en ti cuando estoy viendo cómo se están tejiendo la situación, las jugadas que se están haciendo, pero siempre en asuntos políticos, o sea, alejándonos de la carrera judicial. Mariano Germán Mejía, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está acorralado ahora mismo. Y parece que está muy solitario también. Por eso él, en vez de salir
Con los otros jueces. Con los otros, o no, por lo menos, porque fíjate, el Poder Judicial se ha dividido en dos ahora. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisdicción penal o civil y el Consejo del Poder Judicial se encarga del aspecto administrativo. Nombramiento de jueces, recomendación de jueces, presupuesto, destitución, suspensión o amonestación de jueces. Todo eso lo tiene el Consejo del Poder Judicial. Puede hacer de todo donde quiera, menos con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también es presidente del Consejo del Poder Judicial, cuando va a hablar como vocero del Poder Judicial, debe hablar con los miembros del Consejo, uno de cuyos miembros renunció el otro día, claro, en condiciones muy extrañas, porque este salió corriendo. Y yo decía que cómo es posible, que eso es raro, que una persona renuncie de un cargo de tanto prestigio, y sin dar ninguna explicación. Es un hombre que salió corriendo. Miren, salió corriendo del cargo. En este momento se está allanando la casa y las oficinas del presidente de Onatrafin, sí, Arsenio Quevedo, vinculado al regidor de Los Santos Solís. Este regidor de Los Santos Solís procede de San Juan, de donde también Quevedo procede de San Juan y de Elías Piña, que ha hecho por ahí mucha vida, y parece que Arsenio Quevedo y a Onatrafin lo pudiesen estar vinculando con estos hechos. Obviamente, conforme pasa el día y las horas, estaremos viendo su vinculación o no, su vinculación o no en este caso. Pero mientras esto pasa, la jueza Awilda Reyes Beltré, que ha sido quien ha tomado protagonismo de algunos escándalos, junto con otros jueces, sí, que se le ha sometido por asuntos menores, por mala conducta. Por ejemplo, un juez que no pague un préstamo, atento a él. O un juez que tenga un terreno que esté usufructuando sin titularidad a su nombre y se mantenga en él, abusando del poder. Entonces, faltas que son graves y que lo hacen incompatible con la función, pero que no afectan tanto a la sociedad. Porque no es la administración de justicia propiamente en los tribunales, sino su conducta. La conducta del, pero en el caso de la jueza Awilda Reyes Beltré, ha sido distinto, porque ella, primero, hay casos que son gigantescos. El caso, por ejemplo, de la Torre Atiemar, donde ella ordena la entrega de 20 millones de dólares a la constructora de esta torre, mientras el dueño de la torre está preso en España y su hijo por narcotráfico ya probado. Cómo esta jueza, de manera alegre, le quita a este pueblo pobre, con tantos adictos que hay en el país, la posibilidad de que se tome ese dinero para educación de los niños, de qué sé yo, para viabilizar algún tipo de control, ¿verdad? Con respecto a lo que es la no entrada aquí de droga. O sea, como ella otorga esos recursos, 20 millones de dólares. Si tú lo multiplicas por 45. De manera alegre. Ahora, ¿qué dijo ella? Ella dijo, según, repito de nuevo, la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hubo personas de arriba que le dijeron a ella que hiciera esto, pero a la vez recibió dinero de un caso y de otro, de un caso o de otro. Es probable que ella haya recibido dinero en el caso del regidor, de la muerte del regidor. Es posible, pero es posible que ella en otros casos no haya recibido dinero, sino es por orden. En el día de ayer, Radamés Jiménez, que se considera el jefe, uno de los jefes del sistema judicial de este país. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué Radamés Jiménez es uno de los jefes del sistema judicial dominicano? Porque él es quien dirige esa parte en el sector litoral del doctor Leonel Fernández. Como se dice en la calle, que esta es una justicia de Leonel, y él es el jefe jurídico de esa facción de Leonel. Entonces, le corresponde a él, como es procurador,
conducir los hilos. Y es por esto que en el caso Félix Bautista, su persona tuvo mucho que ver con las decisiones que tomaron esos jueces y también tuvo que ver con la escogencia de la última jueza, la quinta jueza, que le otorgó finalmente el no lugar. O sea, que aquí hay muchas cosas que un fiscal especial será que debe, aquí no se puede que el procurador coger, déjame yo ahora nombrar a un adjunto mío para que averigüe eso. No, es un fiscal que no tenga nada que ver con Domínguez Brito, es un fiscal que no tenga nada que ver con Mariano Germán, es un fiscal especializado que tenga el poder independiente para hacer las indagaciones del lugar, Casandro, y nosotros poder finalmente esclarecer lo que está pasando aquí, que, óyeme, vean cómo tú señalas. Tú dices, un hombre como tú, con tanta experiencia de vida, que tú ves al presidente de la Suprema nervioso. ¿Tú has dicho? Claro. Que tú lo ves con miedo. ¿Tú has dicho? Sí. Que eso es tu punto de vista. Sí. ¿Cuál es el punto de vista de que les habla? Que la persona, la mujer, la señora que está a su derecha, mientras hablaba, decía lo contrario en el lenguaje corporal. O sea, hay una mentira ahí que yo veo. Pero hay otras personas que están viendo otras cosas también sobre esto. Además, señores, cuando estaba Suberoísa, que se mandaba a una rueda de prensa, eso eran todos los jueces que lo hacían, en conjunto, no era de que un solo juez, eran todos los jueces que hablaban en nombre de la Suprema Corte de Justicia. Yo pensé, y lo dije por aquí antes de ayer, el lunes, de que el presidente de la Suprema iba a defender el honor de él y de la Suprema, de todos los jueces, sin entrar en ningún punto en particular, tomando en cuenta que el viernes, ahora el 27, se va a reunir el Consejo del Poder Judicial y ahí se iba a ventilar los casos de los jueces que están suspendidos. Pero él se limitó a acusar a esta jueza, una jueza que no tiene ni 30 años, una muchacha que tiene 29 años. Inclusive hacerse preguntas, y me excusa el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pregunta ingenua. Él dice, ¿cómo es posible que ella diga que recibió dinero y que también recibió órdenes superiores para que haga lo que hizo? Por eso es muy sencillo. Claro. Le dicen halo. Y le dan, le dan. Claro, para él sorprende porque él no entiende eso. Y eso así me llamó la atención y me preocupó porque es un juicio pueril. Tú le dices a una persona, yo quiero que tú hagas esto y esto, algo mal hecho, y métete esto en los bolsillos para que lo haga contento también, para que tú también te beneficies. Eso es así. Miren, el guardia y el policía, el militar, que conoce la Constitución, sabe el uniformado cuando está actuando a favor de la ley o en contra de la ley. Ningún uniformado puede obedecer órdenes que rompan la ley. Un uniformado puede decirle a su superior, no voy a hacer eso, y negarse en el acto, cuando él entienda que está rompiendo la ley. Ningún jefe superior puede dar orden a un subalterno y el subalterno hacerlo sabiendo que está rompiendo la ley. Claro. Es así. Cuando toma dinero es porque sabe que está rompiendo la ley y lo está haciendo. Entonces, se siente protegido también. Pero hay otra cosa, otra arista, Casandro, que hay que sacar aquí. Fíjense cómo la corrupción ha llegado a todas partes. A todas partes. A todas partes la corrupción está tocando la puerta. Cuando tú ves que en este país la corrupción ha llegado a la judicatura, es para preocuparnos. Escúchame, David. Es para preocuparnos. Yo quiero decirte que no es que ha llegado, eso ha estado ahí hace mucho. Yo le diría lo que tú dices, que sigue, que de cómo la corrupción sigue. O sea, ha empeorado. Porque Balaguer, para ir nada más en tiempo de Balaguer, para no caer contra Trujillo, Balaguer dijo, presidente de la República, que la justicia dominicana era un mercado, donde las sentencias se compraban y se vendían, dijo el doctor Balaguer. O sea, nosotros no estamos ante nada nuevo, nosotros no podemos decir que esto es nuevo, porque no es verdad. Eso continúa, es una continuidad. Entonces, de la corrupción en la judicatura. Entonces, aquí se ha perdido el Estado de Derecho, si es así. Si es así, aquí se ha perdido el Estado de Derecho, porque hay familias que llevan años y años peleando sus derechos
lo que ellos entienden que es sus derechos, y la justicia negándolo por años y años y años. Gente que se han Sí. muerto en la pobreza, teniendo riqueza material, porque ese entramado no le permite acceder a lo que es de ellos. Pero, David, ahí está el caso de la familia Bermúdez en Santiago. Tienen una litis por una fortuna fabulosa, 17 años, y no hay un desenlace. Algo, Te voy a dar- algo insólito. Te voy a dar otro caso más cercano, que no es Santiago. Señores, los terrenos donde está Teleoferta, 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Ahí ese terreno ha sido invadido por personas, ¿verdad?, que han instalado negocios. Y esos negocios llevan años y años ya instalados ahí, porque hay 3 familias que se están disputando eso hace más de 30 años, y ya ahí hay de todo, ahí hay de todo en ese terreno. Gente que se ha instalado ahí, pero ¿quién lo saca? Si no hay un dueño. Entonces, eso es lo que está pasando en este país. Y yo pienso que nosotros tenemos que empezar a hablar de esto, a ver si por lo menos comienza a cambiar el asunto. Mira, David Tejeda, tú has dicho algo muy serio. Tú has dicho algo muy serio. Tú has dicho, se ha perdido el Estado de Derecho. Y a mí, yo sentí un pequeño escalofrío. ¿Por qué? Se pierde el Estado de Derecho, ¿verdad?, en un país donde no hay garantías judiciales, donde tú no sabes la decisión del juez cómo va a ser, porque todo va a depender de lo que se esté moviendo por abajo. Eso es grave. Inclusive, la misma información que suministra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, hablando por boca de otra persona, y lo dicho por la presidenta del Senado de la República, información que tú trajiste a colación ahorita, culpando a los jueces, sigue trillando el mismo camino de hace un tiempo acá, de que esta justicia, David, la que tenemos ahora, estas altas cortes, tiene los días contados. Porque es que el país va a aplaudir cuando esta justicia esté cambiada, David. Cuando tú ves que el Procurador General de la República ese que le va a pedir al presidente de la República que convoque el Consejo Nacional de la Magistratura, eso es una guillotina para la cabeza de todos los jueces del país, comenzando con las altas cortes, porque ¿para qué se va a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura si es que lo hace finalmente? El presidente Danilo Medina dice, bueno, a mí no me ha llegado todavía, pero que no le ha llegado no significa que no le llegue. O que no hay consenso ya hecho. Él como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿convocaría el Consejo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si Danilo Medina convoca el Consejo Nacional de la Magistratura y anuncia al país que se va a revisar todo el sistema judicial en la República Dominicana, el Poder Judicial en la República Dominicana, yo creo que va a llamar la atención de todo el pueblo dominicano. Y que si ese Consejo Nacional de la Magistratura se reúne y comience a evaluar los posibles jueces para las altas cortes de conformidad con el sentir del país, ese Consejo Nacional de la Magistratura estaría haciendo un gran aporte a la nación y el país lo aplaudiría, porque tú sabes que hay cosas arbitrarias que se traen por los moños, como se dice. En este caso no sería así. Aquí hay una serie de jueces que todo el mundo lo señala con el dedo, o porque son políticos y nadie quiere ver políticos en la judicatura, o porque tienen un historial cuestionable. Entonces, si el Consejo Nacional de la Magistratura cambia esa gente, ese Consejo Nacional de la Magistratura se va a vestir de gloria. Porque eso dice que esta justicia... Mira, Leonel lo hizo mal cuando conformó las altas cortes y la Suprema Corte de Justicia con políticos. Eso quedó muy mal hecho de parte de Leonel y todo el mundo lo cuestionó. Y mira los resultados. A Leonel le ha salido, esa acción de Leonel le ha costado caro. Le ha costado cara esa acción de Leonel, de esa conformación de esas altas cortes. De manera que ahora lo que puede venir es una reestructuración que se corresponda con las realidades y las expectativas del pueblo dominicano, de un poder judicial en el que la gente crea. Eso es lo que sucede.
¿Qué es lo que queremos? Miren, si usted hace una encuesta, en el sentido de si el presidente de la Suprema está diciendo verdad o mentira, yo pienso que la gente va a decir que es mentira, que ha dicho mentira. Porque un hombre de esa estatura, salir sudoroso, voceando prácticamente, peleando él solo, eso es un asunto que realmente da grima. Miren, vamos a una pausa, regresamos con este su espacio contigo. Continuamos con este su espacio Contigo a Diario, agradeciéndole a todos ustedes por permanecer ahí en sus hogares. Miren, ya salió la carta de renuncia de una persona muy importante dentro de la oposición, especialmente del PRM, como es Héctor Guzmán, quien ha sido el vocero del expresidente Hipólito Mejía por muchos años. Héctor Guzmán había convenido con Luis Abinader, Hipólito Mejía, de que él iba a ocupar el puesto número 1 del listado de los diputados nacionales. Sin embargo, y a pesar de ese acuerdo ya establecido, Luis Abinader se reunió con el Frente Amplio y Fidel Santana entonces va a ocupar esa posición, la número 1 de los diputados nacionales del PRM, que es seguro diputado. O sea, Fidel Santana va a ser un diputado de la República, en perjuicio de Héctor Guzmán, y este ya ha renunciado al PRM. Una de las personas más preparado, diría yo, es Héctor Guzmán, un individuo con una gran capacidad comunicacional, una persona sumamente aguerrida, que son de las cosas que un partido necesita, de las personas que un partido necesita para lograr su objetivo, sus objetivos. De manera que para mí que esta ida, ¿verdad?, esta renuncia de Héctor Guzmán le hace un hoyo realmente al PRM, porque no va a tener a su lado una figura como es Héctor Guzmán, una mente lúcida como es la mente de Héctor Guzmán. Tú sabes, David, que Héctor Guzmán es un estratega. Tú dices experiencia política, y yo le añadiría eso, mucha sagacidad política. A Héctor Guzmán yo lo conocí en el 1985, casi en el 1986. 30 años. Sí. Él fue en una ocasión que Jacobo Magluta, yo era maglutista, Jacobo Magluta fue a desayunar a mi casa, y él fue, y él estuvo ahí y desayunó con nosotros. Ahí conocí yo a Héctor Guzmán. No un trato, ¿verdad?, un tanto superficial hasta cierto punto. Pero tú sabes que Héctor Guzmán viene sonando desde el Partido Revolucionario Dominicano, porque Héctor Guzmán fundó el PRI, fue el fundador del PRI. De los fundadores del PRI. Y él era presidente, y él fue el que puso a Jacobo Magluta, le puso el partido a Jacobo Magluta cuando hubo el choque entre Peña Gómez y Jacobo por el PRD, que el doctor Peña Gómez anunció, después de un acuerdo con Jacobo, la congelación del PRD. Él dijo, yo me quedo con el BIS y Jacobo se queda con el PRI, y el PRD lo vamos a congelar. Desde ese tiempo está Héctor Guzmán participando dentro de la política y molestando a mucha gente, porque es un liderazgo emergente que lamentablemente, por lo que veo, las coyunturas le han sido adversas. Porque en ese tiempo, cuando él fundó el PRI, yo recuerdo, el PRI se veía como algo lejano por allá, y sin embargo Jacobo Magluta vino a ser el presidente del partido y candidato presidencial, y sacó 150,000 votos en las elecciones de 1990. Pero lo que te quiero decir es que Héctor Guzmán desde ese tiempo ha estado en las lides políticas en condiciones excepcionales, un armador, porque él no aspira a ser el líder principal ni presidente del partido, él es un armador, él es un artesano de la política. En este caso le fue muy útil a Hipólito Mejía, y yo pensé que Abinader lo iba a usar, ese talento, esa capacidad, esa vocación que tiene
Héctor Guzmán hacia armar situaciones en pos de causas políticas específicas. Sin embargo, lo marginaron, no sé por qué. Incluso la otra vez cuando él renunció del equipo de campaña, el propio Hipólito Mejía dijo, no, es un asunto de él. Yo dije, bueno, entró en mutis, pero ya se cansó. Y a veces dentro de la política, hay cosas que yo no entiendo, porque y esto va para todos los partidos. A veces la gente, incluyendo el PLD, tiene aliados y gente que le puede servir, que le puede ayudar, que lo puede apoyar, pero por un asunto que podemos discutir tú y yo aquí, se dejan gente al margen. Y en política se ha establecido que se suma, no se resta. Esto es un momento ahora mismo supremo de la política dominicana. Estamos a pocos meses de decidir la suerte del país electoralmente. De manera que todo el que quiere llegar al poder tiene que deponer actitudes, prejuicios, lo decía el otro día, prejuicios, resentimientos, que aquello que lo otro. Entonces hay que dejarlo a un lado y ver lo principal, que es que cada partido necesita que el electorado eche su voto, el voto de su partido en las urnas, en las elecciones que vienen. Entonces, quien no piensa así, simple y llanamente no está pensando políticamente. O no quiere ganar, o cree que va a ganar como quiera, qué sé yo. Porque como Luis Abinader, que es un político, tú sabes la palabra mucho, en ciernes, ¿verdad? Sí, en crecimiento. Porque Luis Abinader no tiene trayectoria de político en sentido de ser un líder. Porque ¿cuándo fue Abinader líder? De nada, en este país. Era un muchacho del anonimato, que tiene todos los méritos y la capacidad, prestigio, todo lo que se quiera, pero que tiene que formar un liderazgo. Entonces él necesita que lo apoyen, él necesita que lo aúpen, él tiene que evitar por todos los medios erosionar su propio proyecto, porque detrás de Héctor Guzmán hay mucha gente también a nivel nacional, y más que gente, lo que se pierde como mística, estado de ánimo, intención, porque es una pérdida. Y hay mucha gente sentada en el banco por ahí, en diferentes partidos, porque lo marginan, creen que no es útil, creen que no es importante. En esta jornada todo el mundo es importante, todo el mundo es importante. En el caso de Héctor Guzmán, pareciera, porque Héctor Guzmán no es un muchacho, no. Héctor Guzmán ya ronda los 60 para allá, pareciera que Héctor Guzmán va a terminar, su carrera política sin haber visto cristalizado ninguno de sus deseos, porque él quiso que Jacobo fuera presidente de la República, hizo grandes, ingentes esfuerzos. Después en el caso de Hipólito, creo que fue en la segunda parte, en la primera parte no estuvo, en la segunda parte también se metió de cabeza, pero el proyecto fracasó. Y ahora ya prácticamente Héctor Guzmán está en la ruina política. En el día de hoy, que tira la toalla y dice, yo dejo esto y me voy. ¿Qué hará Héctor Guzmán ahora? Para mí eso es una gran pérdida, pero quiero decir a la vez, Casandro, que el PRM no lo tiene fácil en alguna de las circunscripciones. Hay gente que por el asunto de los acuerdos pudiera estar yéndose del PRM. Por ejemplo, en el día de ayer yo hablé con alguien, una persona, bueno, toda la vida fue del PRD, cuando vinieron los conflictos entre Miguel e Hipólito, y en la campaña pasada se fue con Hipólito satanizando a Miguel como la gran mayoría de PRDistas, que entienden, que creen, o que le hicieron creer que el PRD hoy por hoy no es gobierno porque Miguel no se subió a la patana. Cuando todo el mundo sabe que eso, obviamente, eso influyó un poco, pero no del todo. Pero a Miguel lo habían pateado ya. Ya Hipólito había dicho, miren, óigame una cosa, yo aquí y Miguel allá, y puso el dedo para el sol. O sea, Miguel lejos, lo más lejos posible. De manera que eso es lo que pasa con el triunfalismo. Bueno, cuando un gobierno, un candidato o un presidente, como cualquiera que sea, llámese Danilo, quien sea, Abinader, se sienten que ya ganaron, eso es el peor error que puede cometer cualquier organización política o que puede cometer cualquier candidato, aunque sea presidente. Pero escúchame. Lo digo así porque en el litoral de Danilo se está creyendo que Danilo es presidente otra vez. No. Entonces hay mucha gente
que lo han estado pateando también. Oye, eso pasa. Y subestimando gente. Y subestimando mucha gente. Ahora con Danilo y el PLD. O sea, incluso llama mucho la atención, Casandra, que quienes están dirigiendo el gobierno junto con Danilo son dos personas que no son políticos. Es más, hay tres personas en el gobierno que son lo más allegado a Danilo, con funciones específicas, que no son políticos. O sea, que no son políticos, tú quieres decir que no tienen contacto. Que no son políticos. Por ejemplo, el segundo hombre a bordo en el gobierno es Montalvo. Montalvo, un hombre de la sociedad civil. Pero mucha gente cree que es José Ramón Peralta. No, Montalvo, ese es el que tiene los hilos, es el principal después de Danilo. Montalvo no es político. El segundo, después de Montalvo, ¿quién es? José Ramón Peralta. No es político, incluso ha corrido la bola, o está corriendo la bola, de que él, José Ramón Peralta, pudiera estar aspirando para el 2020. Y eso incomoda a la gente de Leonel, porque es una aspiración a destiempo si lo está haciendo. El tercer hombre, al lado de Danilo, de más confianza, fuera de Carlito, que su alter ego. Su alter ego, su asistente. Esa es la continuación de Danilo, diría yo, ¿verdad? ¿Quién es el tercer hombre de más importancia? Gonzalo Castillo, de Obras Públicas. Son tres personas que tiene Danilo, fuera de Carlito, obviamente, que es el alter ego, como tú bien señalas, de Danilo, que se manejan más cercano al presidente. Y ninguno son políticos. Ninguno son políticos. Entonces, cuando tú tienes a el secretario de la presidencia, el ministro de la presidencia, Montalvo, manejando el poder, que no es político, cuando tú tienes a José Ramón Peralta manejando las finanzas del gobierno, y no es político, y cuando tú tienes, por ejemplo, a Gonzalo Castillo, que está haciendo un buen trabajo, dicho sea de paso, pero que no es político, entonces, en la coyuntura política que se dan, de cara a unas elecciones, se pierden de vista muchas cosas. Una pregunta. Porque ellos, acuérdate que ellos, y los seres humanos, Casandro, vive su propio mundo. El rico, el que come todos los días, cree que todo el mundo come todos los días, Una pregunta. La gente que tenía a Danilo, antes de llegar al poder, en la campaña electoral, ¿dónde están? Bueno... Porque ese equipo bueno, tiene que salir. Bueno, o tiene que estar tirada a la calle del medio también. Bueno, Danilo Medina conformó un gran equipo a nivel nacional, y ese equipo que conformó Danilo era arengado por el propio candidato, hoy presidente, a que trabajen y den todo por el todo para llegar al poder. Y mucha gente trabajaron y dieron el todo por el todo y lo han dejado solo. O sea, no ha sido llamado. Hay que llamarse. Por ejemplo, hay que hacer un alto en el camino. Para muestra, basta un botón. ¿Cuántos movimientos surgieron en la campaña electoral pasada? En el llamado poderoso sector externo de Danilo, que dirigió Rubén Bichara. ¿Cuántos movimientos? Más de 1000 movimientos, Casandra. Más de 1000 personas presidiendo esos movimientos para hacer posible que Danilo descontara la distancia poco a poco y se remontara entonces a Hipólito Mejía, que se veía ganador con 23 puntos a 6 meses de las elecciones. Ese grupo de presidentes de movimientos, tú puedes estar seguro, Casandro, que ni el 10% se ha tomado en cuenta o han sido llamados. O sea, el 90% de esa gente está contento como dominicano de que Danilo Medina haya hecho un gobierno distinto, en el sentido de que Danilo Medina va a las visitas sorpresas, que Danilo Medina es un presidente cercano, etcétera, pero en términos personal, esa gente no ha sido llamado. Pero no ha sido un descuido de Bichara, porque Bichara me parece que era el coordinador de los movimientos externos. Bueno, un descuido, lo que pasa es que ellos entienden que cada quien debe buscársela como sea. Debe tocar puertas por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Y resulta que en este gobierno la gran mayoría de funcionarios son inaccesibles. O sea, esos presidentes de movimientos, cuando han ido a tocar la puerta a un funcionario, no se la abren, porque no lo conocen, o se hacen los locos, los chivos locos. Entonces los
que están alrededor no saben quién es esa persona. Mira, yo estoy fulano de tal, que quiero hablar con el incumbente, fulano. No. Y tú sabes lo que yo he visto. Entonces, eso es un asunto. Fíjate que Danilo y la popularidad de Danilo se ha basado en su estilo de gobierno y cómo él con ese estilo ha ayudado a que mejoren muchas cosas en el país, y ese estilo en términos global, macro, es lo que lo ha tenido alto, pero en términos específicos todavía no se llama. Es más, al día de hoy, ese grupo de hombres y mujeres que trabajaron por Danilo no han sido llamados. Bueno. O sea, no se sabe cuál va a ser su rol en el futuro. Pero mira que yo veo ahora, de un mes para acá, al día de hoy, sobre todo en los medios de comunicación, se ha desatado una ofensiva muy fuerte en contra del gobierno, en las del redes PLD sociales, y en contra de Danilo Medina directamente. Y yo veo un partido y un gobierno tranquilo, como que no está pasando nada. Pero resulta que esa manifestación que está en las redes sociales y en los medios, en contra del gobierno, en contra de Danilo, tú tienes que sumarle ahí que la parte de Leonel Fernández también se ha sumado al coro de la oposición. Sí. O sea, la parte de los leonelistas se ha sumado al coro de la oposición. Pero mucha gente de Danilo ha alimentado eso, no Danilo. No Danilo. Porque mucha gente de Danilo, en lugar de conciliar, en lugar de darle espacio a la gente de Leonel, en lugar de crear ambientes favorables para que se unifiquen criterios en pos del objetivo mayor, que es que Danilo gane las elecciones el 16 de mayo, ellos le han echado leña al fuego. Pero tú sabes por qué, en este último minuto que nos queda, Casandro, porque la oposición luce sumamente debilitada y ellos, ese grupo de poder que está en el poder, no ven como peligro a Luis Abinader, y ellos entienden que Danilo gana como quiera. Que se pueden descuidar. Que se pueden descuidar. Ellos entienden eso. Y para mí es un gran error que están cometiendo. Tú sabes que hay un dicho que dice, ¿verdad? Creo que hay una redundancia. Subestima a tu adversario y saldrás perdedor. Y serás derrotado. Esta mañana me mandaron una grabación de un amigo de que ya Guillermo Moreno, en una reunión que había hecho interna de alto dirigente de su partido, le había anunciado que él estaba en conversación con Luis Abinader, Guillermo Moreno, para sumarse, para hacer un gran polo opositor, donde Guillermo Moreno se uniría al PRM y junto con Guillermo Moreno entonces irían Minuto Tavares, Más Puy, toda esa fuerza, conformarían una gran fuerza, ¿verdad?, en contra de Danilo y del PLD para poder quizá cambiar esto. Yo pienso que el gobierno y los funcionarios están actuando muy mal en el sentido de que están dejando fuera las personas que gravitaron, accionaron e hicieron posible que Danilo Medina tomara el poder en el año 2012. David, ya cerramos, ¿verdad? Yo mañana... nos faltan 20 segundos todavía. Yo mañana no voy a estar en el programa. Quiero darte la información a ti y reiterar a los amigos televidentes del programa que mañana jueves a las 5 de la tarde estaremos poniendo en circulación nuestro libro Haití, el eterno conflicto, en el local del Colegio Dominicano de Periodistas en esta ciudad, en el Salón Orlando Martínez, a las 5 de la tarde. Así que yo espero a mis amigos y mis amigas por allá, ¿verdad? Incluyéndote a ti. Quienes no saben, Centro de los Héroes, frente al Malecón. Ahí está el Colegio Dominicano de Periodistas. Señores, ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Será entonces hasta mañana, cuando una vez más nos veremos las caras. Así es que pasen feliz resto del día.